Capítulo 26. El padero del tren elevado al que llegaron estaba bastante alto. ¿Por qué? ¿Pasa algo malo? Ha pasado un tiempo desde que estuve en un lugar tan alto. Bueno, eso tiene sentido. Joo Sung-won asintió. Un retrato normalmente no tendría una razón para subir tan alto. Pero como dijo, ha pasado un tiempo, parecía que antes había salido del retrato y subido por su cuenta. O tal vez tiene recuerdos de escalar montañas o acantilados como humano. Sin saber lo que pensaba Joo Sung-won, yo miraba a su alrededor en la parada del tren elevado. No me di cuenta desde abajo, pero está cubierta con una barrera transparente. Parece prevenir accidentes por caídas o bloquear el fuerte viento en lugares altos, pero ¿cuál es el material exacto? Parece mucho más transparente y resistente que el vidrio o el plástico. Yo tenía un gran interés en cultivar y crear cosas. Tales materiales nuevos, como sacados de una película de ciencia ficción, hicieron que no pudiera contener sus preguntas. ¿De qué está hecha esta pared? Sí, está bloqueada por una pared transparente tan clara que no te darías cuenta a menos que la tocaras. Tampoco soy exactamente un experto en esta área, pero probablemente esté hecha de cristal intangible. ¿Crystal intangible? Escuché que es un ingrediente extraído de uno de los monstruos que aparecen con frecuencia. Joo Sung-won no sabía el nombre exacto del monstruo. A menos que fuera un monstruo particularmente amenazante o único, no tenía sentido recordarlo. Escuché que la mayoría de las ventanas transparentes instaladas en la ciudad usan este material. Joo Sung-won le dirigió una mirada seria. No te lo lleves. Es propiedad pública. Tu reacción no parece la de alguien que lo sabe. Si realmente lo quieres, te lo conseguiré más tarde, así que aguanta por ahora. Aunque los cristales intangibles se usaban en varias industrias, su precio no era caro en comparación con su versatilidad. Esto se debía a que los monstruos de los cuales se podía extraer el cristal no eran raros, y la cantidad de cristales que se podía extraer de cada uno también era grande. ¿Para qué usarías algo así? Parecía un material interesante, así que quería observarlo y hacer uso de él. Tu curiosidad es verdaderamente notable. Joo Sung-won sonrió con un sentimiento extraño. Mostrar interés en las reglas u objetos hechos por humanos era un rasgo típico de los seres del origen. Mientras charlaban, el tren elevado no tardó en llegar. Solo estamos nosotros dos en este vagón. Como dijo Joo Sung-won, solo había dos de ellos en el vagón marcado como número 6. La gente realmente no lo aborda. Se sintió un poco lamentable. Una tecnología nueva tan increíble, y aún así la gente no puede abordarla porque es demasiado cara. Incluso cuando acercó la tarjeta a la entrada del ascensor en el primer piso, solo hubo una luz verde que indicaba el acceso permitido, y no se mostró ningún monto específico gastado. Así que no sabía la tarifa exacta del tren elevado, pero se sintió extrañamente amargo. ¿Se siente como si la brecha entre ricos y pobres empeoró en los últimos 31 años, o soy solo yo? ¿Suele estar así de vacío? Joo Sung-won negó con la cabeza. Normalmente está más concurrido que esto. Habría al menos 10 personas por vagón, pero no veo a nadie hoy. Tal vez sea porque estamos a mitad de las horas de trabajo, pero no estoy seguro ya que ha pasado un tiempo desde que viajé a esta hora. ¿Son horas de trabajo? Sí, son las 8:38 en este momento. Joo Sung-won continuó después de consultar su reloj de pulsera. Aunque varía ligeramente de una compañía a otra, la hora promedio de inicio son las 7 de la mañana. ¿El trabajo empieza a las 7 de la mañana? Para la mayoría de la gente, sí, ¿acaso este lugar carece de derechos humanos? En mi memoria, la hora típica de inicio para los oficinistas era definitivamente a las 9 de la mañana. Yo perdió repentinamente la confianza en su capacidad para sobrevivir en esta realidad tan dura. Incluso su inexistente patriotismo pareció desaparecer, haciéndole pensar que, después de todo, un retrato podría sentarle mejor. ¿Por qué este país se ha vuelto así? Rápidamente se le ocurrió una razón plausible. Fue debido a la brecha de 31 años en la memoria de Hyo que pudo llegar a tal conclusión. ¿Se estableció porque la mayoría de la gente se despierta temprano por razones genéticas o culturales? No, no es así. Si no se establece una hora específica, mucha gente dormiría hasta la hora del almuerzo. Esto es solo una regla en la que la gente se ha puesto de acuerdo. Era una respuesta clara, pero lo dejó sintiéndose incómodo. Hyo miró fijamente a Joo Sung-won. ¿Esta persona a veces no me ve como un humano? Se sentía como un mayordomo explicándole la sociedad humana a un gato parlante. Soy un ser humano ordinario.
Incluso si buscaba en su reacción con los ojos bien abiertos como un estudiante de secundaria analizando un texto de examen de admisión a la universidad, no había señal de que realmente le creyera. Bueno, si estuviera en el lugar del señor Yoo Sung-won, tampoco sentiría que un retrato embrujado fuera igual a mí. En este mundo, al menos debería estar agradecido de no ser tratado abiertamente como un monstruo. Además, ser tratado como un monstruo tenía sus ventajas. Incluso sin dinero o sentido común, la gente lo pasaría por alto pensando, bueno, es comprensible ya que no es humano. Aunque su orgullo como humano se sintió un poco pisoteado, el pensamiento permaneció inalterado de que vivir como un retrato sería mejor para su salud mental y física que regresar como un fiel esclavo en una sociedad capitalista. ¿Doy la impresión de ser una persona inculta y descortés? ¿Por qué preguntas eso de repente? No quiero causarle ninguna incomodidad al señor Yoo Sung-won, así que tendré cuidado. No estoy seguro de cómo responder, pero, bien, gracias. Como era de esperarse, Yoo Sung-won era verdaderamente una persona confiable y considerada. Hyo se sentó al lado de Yoo Sung-won y notó que las puertas del tren elevado aún no se habían cerrado. Ha estado abierto durante bastante tiempo. Los metros o autobuses se cierran mucho más rápido que esto. Después de informarle brevemente sobre el sentido común básico, Yoo Sung-won continuó explicando sobre el tren elevado. Dado que se toma tiempo subir en ascensor hasta el tren elevado y no hay muchas plataformas, las mantienen abiertas más tiempo para aquellos que llegan un poco tarde. Bueno, afortunadamente, el frío se bloquea automáticamente. Cierto, era pleno invierno. Pensándolo bien, si tenemos suerte, podríamos encontrarnos con algo de comida callejera mientras caminamos. Ante las palabras de Yoo Sung-won, el corazón de Hyo se aceleró. Era leal a sus instintos. Comida callejera, como pan con forma de pez. Sí, o bolitas de pulpo, pan de huevo, o tal vez pastel de pescado también. Haré lo posible por encontrar algo, pero no te hagas demasiadas ilusiones. Ya no hay muchos lugares que vendan eso. ¿Por qué es eso? La comida callejera caliente debería ser bastante popular en los días fríos. Debido a las quejas de que no se ve bien, no hay mucha gente dispuesta a hacerlo. Una vez que se presenta una queja, se vuelve difícil reingresar o continuar el negocio en la ciudad. Yoo Sung-won se encogió de hombros mientras hablaba. Y en primer lugar, la gente de la ciudad generalmente no quiere operar puestos de comida callejera. Y para la gente del campo, venir hasta aquí para vender comida es demasiado inconveniente. Parece que hay una estricta distinción entre la gente de la ciudad y la del campo. Bueno, supongo que sí. Yoo Sung-won dejó escapar un profundo suspiro. No sé cómo explicar esto, pero es simplemente la forma en que la gente vive. Es vergonzoso admitirlo, pero nos clasificamos unos a otros por rangos. ¿Qué tipo de clasificación? Por ejemplo, alguien como yo que vive en la ciudad y trabaja como cazador y curador es de primera clase. Por lo que sé, los cazadores por encima del rango B son prácticamente de primera clase, siempre y cuando no sean cazadores rojos criminales. Yoo Sung-won sacó su tarjeta de identificación y le mostró las palabras primera clase junto a su nombre, luego señaló a través de la ventana del tren elevado. La gente con ingresos y trabajos modestos pero que aún viven en la ciudad son de segunda clase. En cuanto a la gente del campo que mencioné antes, por lo general se les clasifica como de tercera clase. Y algunas de las personas pobres que viven entre la ciudad y el campo, aquellos que ni siquiera tienen tarjetas de identificación, son considerados implícitamente de cuarta clase. ¿Hay una quinta clase? Ahí es donde entran los criminales. A diferencia de los ciudadanos de cuarta clase que ni siquiera tienen sus nombres registrados, estas personas están oficialmente enumeradas en los registros, pero no son tratadas como humanos. Prácticamente está configurado para que puedas matarlos a primera vista. ¿Cómo podría la vida ser así de miserable? El sensible Hyo sintió que estaba a punto de llorar por el increíble desarrollo de su patria. Siempre pensé que un sistema de castas volvería algún día mientras la vida útil de la Tierra durara más que la de la humanidad, pero nunca esperé experimentarlo en mi vida. Mirando la puerta que aún estaba abierta, Hyo preguntó de nuevo. ¿Hay una razón para tales distinciones? Bueno, una razón es probablemente la enorme diferencia en infraestructura entre las zonas urbanas y rurales. Yoo Sung-won, tal vez decidido a cumplir su papel de guía, respondió amablemente, estoy hablando de varias instalaciones y beneficios dentro del área, aunque hay una brecha cultural y administrativa significativa entre las ciudades y el campo.
La gente en el campo tiende a ganarse la vida cultivando mientras que los residentes de la ciudad compran la comida que se entrega desde allí, se podría decir que la brecha es de casi un siglo de diferencia. Si vas al campo, es difícil encontrar incluso un edificio de 2 pisos, y mucho menos un tren elevado. Casi nadie posee un auto. Por lo general, hay al menos un tren de pueblo circulando, pero esa podría ser la razón por la que no se molestan en comprar autos. Dado que ya hay un medio de transporte, no hay necesidad de gastar dinero en un auto privado. Yo Sung-bon murmuró en voz baja y continuó. Bueno, la mayor diferencia es la línea de defensa. ¿Qué significa la línea de defensa? En realidad, las afueras de la ciudad están protegidas por un gran muro como una pared de fortaleza. En segundo lugar, hay funcionarios públicos especializados responsables de gestionar la seguridad interna de la ciudad, y lo más importante, ya hay muchos cazadores en la ciudad, por lo que incluso si ocurre un incidente, se resolverá rápidamente. Jo Sung-bon se rascó la parte posterior del cuello. En resumen, es un beneficio de supervivencia. La mayoría de los ciudadanos de cuarta clase preferirían vivir como personas pobres antes que arriesgar sus vidas fuera de la ciudad. Múltiples personas quieren entrar a la ciudad por la misma razón, pero no todos pueden vivir aquí. Después de todo, los recursos y el espacio son limitados, ¿verdad? Así que por eso dividen a la gente en clases. Solo los ciudadanos de segunda clase en adelante pueden vivir en la ciudad. Los ciudadanos de tercera clase pueden visitar o encontrar trabajo en la ciudad, pero si intentan vivir aquí sin permiso, son tratados con dureza. ¿En qué sentido se vuelve duro? ¿Cómo debería poner esto? Bueno, en primer lugar, se les revoca su identificación, por lo que no pueden encontrar trabajo. No es tan malo como la quinta clase, pero son tratados como menos que humanos. Las personas que se establecen a ciegas en la ciudad, sin querer morir en el campo a manos de los monstruos, se convierten en ciudadanos de cuarta clase, los pobres. En resumen, ¿es esto una distopía? Escuchar algo que suena como sacado de una película lo hace sentir aún menos real. Era un mundo difícil de aceptar para Hyo, quien amaba la amistad, el amor y la paz. Se sentía como si todo se hubiera torcido en comparación con hace 31 años, cuando todavía se podía sentir el afecto humano. Aunque Hyo intentó mantener una cara inexpresiva a pesar de encogerse internamente, Jo Sung-bon, que quería que Hyo entendiera completamente la sociedad humana, continuó con su explicación. En primer lugar, las mazmorras pueden aparecer en cualquier lugar, e incluso si no es necesario desde las mazmorras, muchos monstruos ya se han establecido en la tierra. En las ciudades, estos monstruos se gestionan bien, pero en el campo hay una falta de personal y equipo, por lo que si no tienes cuidado, puedes terminar muerto. Es por eso que a las personas que viven en los pueblos del campo se les dice que no salgan después de las 5 de la tarde. O, en muchos casos, el pueblo está a cargo de cazadores por debajo del rango C. No importa cuán débiles sean, los despertados son mucho más confiables que la gente común. Alrededor de ese momento, las puertas del tren elevado finalmente se cerraron. Finalmente se está moviendo. Nadie más subió. Bueno, aún no es la hora del almuerzo, sin embargo, es de mañana. ¿Qué tipo de oficinista tiene tiempo para el desayuno? Era un tono de voz que implicaba que desayunar no era normal. Parecía que la frase, 3 comidas al día, había desaparecido hace mucho tiempo del mundo actual. Y sin embargo aquí estamos, corriendo para comer 3 comidas en este momento. Mientras escuchaba las horribles realidades de la sociedad moderna por un oído y las dejaba salir por el otro, Hyo apreció lentamente el tren elevado que se asemejaba a la estructura del metro que él conocía. Lo más impresionante eran las paredes y el techo transparentes. ¿Estas paredes y techos también están hechos con cristales intangibles? Probablemente. Su durabilidad y transparencia son incomparables con los materiales tradicionales de la Tierra, por lo que pueden soportar los ataques de los monstruos hasta cierto punto. Al parecer, en el pasado solían hacer ventanas de vidrio y plástico. Es sorprendente que usaran materiales tan débiles. Así de la nada, Hyo cayó repentinamente al estatus de un ancestro. De ser la sangre joven del mundo de la educación a convertirse en un ancestro en un instante, la caída exponencial lo mareó. ¿Ya no se usa el vidrio ni el plástico? Todavía los usamos, pero el vidrio se usa principalmente para decoraciones, ¿verdad? Es mucho más fácil de dar forma que los cristales intangibles y también se pueden mezclar colores. Aunque se puede hacer artificialmente, todavía se considera un tipo de gema, por lo que es un poco caro. ¿Qué hay del plástico? ¿Plástico? ¿Casi ya no se usa? No se puede reciclar y no se descompone bien.
¿Cuidar la Tierra? Parece que los habitantes de la Tierra han hecho algunos progresos durante los últimos 31 años. Yo había pensado que estaban ocupados evolucionando hacia una distopía, pero no todo era malo. La vida útil de la Tierra podría haber aumentado un poco. Hyo volvió a dirigir su mirada al tren elevado. El respaldo de los asientos estaba cubierto de tela suave y cuero, casi como un sofá, pero las ventanas y el techo por encima de los hombros eran tan limpios que parecían inexistentes. Las paredes brillantes de los edificios más allá y el cielo azul claro le dieron una extraña emoción. Una montaña rusa de caballeros, no había sensación de velocidad ni baches, pero este tren de altura absurdamente elevada estimulaba el romanticismo de Hyo. Se sentía como una escena sacada directamente de una película de ciencia ficción. Ah, Hyo. Nos bajaremos pronto. El restaurante y el hotel reservados están cerca de esta parada. Lo estoy deseando. Puedes esperarlo con ansias, he reservado todos los buenos lugares. Mientras escuchaba las palabras de Yoo Sung-bong con interés, Hyo de repente tuvo una tenue comprensión. La Tierra ya no es un lugar donde seres inofensivos como yo puedan vivir. Para el débil Hyo, que ni siquiera tenía el cinturón blanco de taekwondo que todos los demás tenían, no poseía la fuerza para superar este mundo aterrador. Tendría que quedarse dentro del retrato de por vida, garantizando su seguridad personal. Si Yoo Sung-bong hubiera escuchado esto, probablemente habría temblado de incredulidad. Capítulo 27. El restaurante al que Yoo Sung-bong lo llevó tenía a todos los empleados vistiendo hanbok. Tenemos una reservación para 2 a nombre de Yoo Sung-bong. Cliente Yoo Sung-bong, confirmado. Por favor quítense los zapatos y los guiaremos adentro. Hyo, parado un paso atrás, miró el restaurante mientras Yoo Sung-bong recibía el servicio del empleado sin dudar. El restaurante al que lo llevó era una hanok con una atmósfera fuerte y antigua, como dibujada con tinta. Las columnas tenían curvas que resaltaban la belleza natural de la madera, el aroma sutil y amargo del ciprés, y el techo alto proporcionaba una atmósfera cómoda. Lo que vio no fue una multitud ruidosa de clientes, sino un pasillo de madera tranquilo y pulcro. Cada habitación visible entre los pasillos destacaba por su sentido particularmente fuerte de individualismo. ¿Es este un restaurante de menú completo? La definición de restaurante de menú completo que conozco debe haber cambiado en 31 años. ¿Vamos a comer aquí? Yoo Sung-bong habló como dando una excusa, como si no estuviera seguro de que era exactamente lo que le preocupaba. Solo ignora la presencia de la gente. Aún así, la presencia y el ruido están bastante bien bloqueados a este nivel. Si es demasiado incómodo, ¿deberíamos movernos a otro restaurante? Incluso hay un lugar donde podemos tener un edificio entero para nosotros solos. ¿Realmente piensa en mí como una planta de energía nuclear ambulante? Se preguntó qué tan Sanserev se percibía a sí mismo. No es incómodo. ¿De verdad? Eso es un alivio. ¿Está dividido en habitaciones? Sí, pero las habitaciones no son tan pequeñas, así que deberías poder comer cómodamente. Hyo no era el tipo de persona que rechazaba una comida gratis a menos que fuera realmente mala. De todos modos, se ve delicioso, así que está bien. Aunque se sentía algo complicado sobre lo mucho que el mundo parecía haber cambiado en los últimos 31 años, Hyo dejó de lado sus preocupaciones y siguió a Yoo Sung-bong, guiado por su estómago hambriento. Si ha terminado de seleccionar el menú, por favor presione el timbre. Que tengan un momento agradable. El empleado, vestido con un hanbok de tonos suaves como pétalos, dejó la habitación en silencio. Cuando el sonido de los pasos se desvaneció, Hyo, que había estado esperando un momento, preguntó, ¿es este un restaurante de menú completo? Aunque no era muy notable, la respuesta de Yoo Sung-bong llevaba un toque de realización. La pregunta de Hyo solo tenía la intención de preguntar, ¿este lugar tan elegante es realmente un restaurante de menú completo? Pero parecía que Yoo Sung-bong la había interpretado como, ¿entonces qué es exactamente un restaurante de menú completo? Un menú completo es una comida donde comes arroz con sopa y guarniciones. Debido a su orgullo como profesor, Hyo sintió un repentino impulso de discutir, pero decidió que no era un malentendido que se aclararía discutiendo, así que se mantuvo en silencio y escuchó la explicación. Se sintió orgulloso de esta decisión madura. El arroz es siempre el mismo, pero la sopa cambia a diario. Hoy, creo que es sopa de algas. Después de decir todo eso, Yoo Sung-bong preguntó con una mirada inquisitiva, ¿comes algas? No hay comida que no pueda comer o que me disguste. Es bueno escuchar eso. Yoo Sung-bong abrió el menú que se había colocado al borde de la mesa.
Las guarniciones básicas son todas iguales. Lo que necesitamos elegir es el plato principal. Por lo general se divide entre carne y pescado, pero ¿qué tienes ganas de comer? Tengo ganas de comer carne en este momento. Hyo, que tenía un corazón blando, no podía cazar animales en el bosque. No solo no sabía cómo cazar en primer lugar, sino que incluso si cazara a esas pequeñas criaturas redondas y tiernas, el rendimiento definitivamente sería bajo de todos modos. Aunque Hyo no era exigente y estaba feliz sin importar lo que comiera, dado que ya estaba afuera, quería comer carne. Debería comerla mientras pueda. Yoo Sung-bon asintió. Entonces vayamos con el bulgogi de Wanyan. Presionó los botones numéricos en el borde de la mesa. Parecía ser un sistema donde ingresas el número del menú y la cocina lo prepara directamente tras recibir el pedido. Después de presionar el botón del timbre rojo una última vez, Yoo Sung-bon volvió a mirar a Hyo. De todos los restaurantes de menú completo a los que he ido, creo que este es el mejor. Ni siquiera usan carne de monstruo. ¿Suelen usar carne de monstruo? Es bastante común, ¿sabes? Pero venir a un restaurante a comer carne de monstruo parece un poco demasiado. De alguna manera, parecía que, restaurante, estaba siendo colocado en un pedestal más alto del que Hyo estaba familiarizado. Como un ancestro que había estado en hibernación durante 31 años, Hyo reflexiona sobre cómo preguntar sin sonar extraño. ¿Por qué? ¿Tienes algo que quieras preguntar? ¿Son los restaurantes un lugar diferente en comparación con otras instalaciones? En su mayor parte, sí, creo que sí. Yoo Sung-bon se rascó la parte posterior del cuello como si fuera una pregunta inesperada. No se trata solo de comer afuera, estás pagando para que alguien más prepare tu comida. Para mí no es un gran problema, pero para los ciudadanos de segunda clase para abajo, puede ser un poco pesado. ¿Todos los restaurantes son así? Generalmente, sí. En primer lugar, los restaurantes son lugares para comer, pero lo que es más importante, son lugares para recibir un servicio. Hay gente que solo va a los restaurantes a comer como yo, pero hay más personas que vienen específicamente para ser atendidas. Hyo sintió que esta definición de restaurante era un poco diferente de lo que él conocía. En comparación con lo que solía saber, se siente más como alta cocina o omakase. ¿Significa esto que todos los restaurantes se han vuelto más exclusivos? Espera un minuto, entonces ¿qué pasa con las entregas a domicilio? ¿La gente no usa servicios de entrega a domicilio? La expresión de Yoo Sung-bon parecía indicar que nunca esperó escuchar la palabra entrega de boca de Hyo. Hyo se preguntó brevemente qué tanto se le consideraba como una especie de ancestro antiguo, pero no tenía ganas de explicar, así que se mantuvo callado. La entrega es, todavía un servicio comúnmente usado. Aunque es aún más caro. Si te cruzas con un monstruo en el camino, podría causar un gran accidente. Evitarlos también es una molestia. ¿Qué clase de monstruos estaban siendo tratados como gatos callejeros? Considerando el daño que definitivamente no estaba al nivel de los gatos callejeros, sintió que era aún más absurdo. Así que, a menos que sea para una fiesta, la mayoría de la gente no suele pedir entregas a domicilio. A mí me pasa lo mismo. Si era una entrega lo suficientemente grande para una fiesta, se preguntó si podría estar más cerca de un servicio de banquetes. Entonces, ¿eso significa que la mayoría de la gente cocina sus propias comidas en casa? Por lo general, sí. Comprar ingredientes ya cuesta dinero, y no todos pueden permitirse pagar por el servicio además de eso. Ir a un restaurante en sí no es tan común. ¿Acaso el mundo se acabó y se reconstruyó o algo así? Pero estamos en un restaurante ahora, ¿no? Bueno, te dije que te llevaría a un recorrido, debió haber significado que tenía la intención de invitarlo a una gran experiencia. Hyo contempló seriamente por qué incluso la comunicación simple parecía estar funcionando mal. ¿Debería pasar por un entrenamiento de habilidades sociales de nuevo? Sería difícil pasar por la educación obligatoria a mi edad. ¿Debería considerar inscribirme de nuevo en la universidad? El mundo ha cambiado demasiado en solo 31 años. A este ritmo, Hyo sería tratado como un alienígena de Sirio cada vez que hablara con alguien. O tratado como una molestia ermitaña que fue aislada de la sociedad. Malditos dioses del cielo y de la tierra, esto último parecía ser cierto, haciéndolo sentir aún más aterrorizado. Es así como se sienten los ancianos que no pueden mantenerse al día con una sociedad cambiante. Abuela, finalmente entiendo cómo te sientes. Mantenerse al día con una era de rápido desarrollo es verdaderamente difícil.
Hyo simpatizó profundamente mientras miraba la comida que el camarero estaba preparando. Está caliente, así que por favor retroceda un poco. Diciendo eso, el camarero dejó caer una sola brasa en medio de la mesa. Luego el fuego se encendió, formando algo como una estufa de gas, y el camarero colocó una parrilla sobre la llama circular. Después de poner unas rodajas de bulgogi sobre ella, dejó la habitación. No hay nada allí, pero el fuego está encendido. La mesa está hecha de madera, pero no se está quemando. Corrección. Lo que Hyo necesitaba no era la universidad, sino volver a inscribirse en el jardín de niños. A juzgar por la expresión de Joo Sung-won, esto parecía perfectamente normal, pero para Hyo, que había estado fuera de contacto con la sociedad durante exactamente 31 años, era simplemente sorprendente. Parece ser carne de res. ¿Qué otro tipo de carne sería si no es carne de res? Como dije antes, hay una alta probabilidad de que sea carne de monstruo, ¿verdad? Es más barata que la carne de res o de cordero. Joo Sung-won removió la carne mientras continuaba hablando. Es solo el sentimiento social general. No hay razón para evitar la mayoría de las carnes a menos que sea de algunas partes especiales que contengan veneno, pero los monstruos son criaturas que atacan a la gente y la mayoría se ven bastante desagradables, ¿verdad? Es difícil dar la bienvenida a la carne de un monstruo que come humanos. Escuchándolo de esa manera, eso tiene sentido. Pero generalmente, es carne que se usa a menudo en casa. Los trozos de proteína baratos y de gran volumen siempre son populares. Aún así, comer carne de monstruo en un restaurante donde se supone que debe ser bien tratado se siente un poco fuera de lugar. ¿No es peligroso? ¿No todos los monstruos llevan veneno en sus cuerpos? Joo Sung-won se rió entre dientes. Y hasta hace unos 20 años, la gente todavía decía, ¿cómo podrías comer algo tan peligroso? Era una época diferente, supongo. Yo todavía era joven en ese entonces, así que no me acuerdo bien. A pesar de que hace 20 años no es tanto tiempo, parece que las percepciones de la gente cambiaron rápidamente. Bueno, el gobierno y la asociación han hecho mucho trabajo aquí y allá, un gobierno que trabaja tan bien que puede cambiar las percepciones de los coreanos sobre la carne que comen en solo 20 años. ¿Cómo cambiaron tantas cosas en solo 31 años? Era una historia más sorprendente que el propio Hyo evolucionando hacia un retrato en las llamas. La opinión de Joo Sung-won podría ser un poco diferente, pero para Hyo, ese era el caso. Suena como si el gobierno fuera competente. Bueno, si no quieren que les corten la cabeza, más les vale serlo. Después de que rodaran varias cabezas, solo quedan los competentes. Hyo se sobresaltó. ¿Por qué este Young estaba hablando así antes de comer carne? Por otra parte, los cazadores son como máquinas de guerra vivientes. Supongo que los políticos tampoco serían intocables. Hyo aceptó esto rápidamente y se unió a remover la carne. ¿Está lista para comer? Sí, creo que ya está. Gracias por la comida. Espero que se adapte a tu gusto. Hay 3 tipos principales de bulgogi coreano. Primero, el estilo Seúl. Segundo, el estilo Gwanjan. Tercero, el estilo Eonjan. De todos ellos, el favorito de Hyo era este bulgogi estilo Gwanjan. El bulgogi marinada en caldo y salsa que se conoce comúnmente es el bulgogi estilo Seúl, pero a diferencia del estilo Seúl que es como un estofado, el estilo Gwanjan se asa seco en la rejilla. Cada casa lo hace de manera ligeramente diferente, pero en la mayoría de los casos, la carne no se marina en condimentos durante mucho tiempo. Es por eso que el sabor de la carne destaca más. La carne de res, golpeada finamente y extendida varias veces para ablandarla, se asa en una rejilla hasta que el exterior quede crujiente y el interior permanezca húmedo, y el jugoso bulgogi estilo Gwanjan está completo. Se tomó un trozo de bulgogi de la parrilla. Sin salsa ni arroz, Hyo se puso el trozo entero de bulgogi directamente en la boca. Es muy delicioso. Dado que estaba en una habitación privada, no hizo más. Si estuviera solo, le habría dado una ovación de pie por lo excelente que estaba. Deben usar carne de buena calidad. El sabor de la carne de res no es salvaje y es rico. La textura también es muy buena. A juzgar por lo mucho que se ablandó y sin embargo no se rompió con este grosor, las habilidades del chef deben ser impresionantes. Tú, hablas mucho cuando estás comiendo algo delicioso, ¿eh? Simplemente estaba tan delicioso que no podía parar. Pero es realmente delicioso. Es un sabor que quiero intentar hacer. El exterior chamuscado,
asado a la parrilla hasta quedar crujiente en el carbón, tuvo un sabor amargo característico de la carne quemada por un momento, pero se armonizó con el dulzor de la carne ligeramente chamuscada. La cantidad justa de grasa incrustada en la carne le dio un sabor rico como a caldo, y eso por sí solo fue suficiente para revelar la calidad de la carne. El condimento también es el adecuado. El profundo dulzor impregnado en la carne probablemente provenía de peras. ¿Usaron peras ralladas para ablandar la carne? También había una amargura sutil, probablemente de algún tipo de alcohol, que agregaba una profundidad refinada al sabor. Combina bien con el ajo. El aroma es el adecuado, no abrumador. El aroma picante del ajo se anidó profundamente en la carne, punzando el interior de su lengua, pero después de ser asado al carbón, su aspereza se derritió suavemente. El aceite de sésamo también debió ser de alta calidad, ya que su aroma fresco perduraba. Parece que la salsa de soya era hecha en casa. ¿Eres un gastrónomo? ¿Cómo te diste cuenta de eso? Bueno, me lo dijo el dueño de aquí. Me lo preguntaba ya que el sabor a pimienta era particularmente fuerte. Realmente tienes un paladar sensitive. No me extraña que te encante comer. Incluso la salsa para mojar es deliciosa. Los ingredientes parecían similares al condimento del bulgogi, pero este curioso sabor agridulce. El sabor profundo de la ciruela se mezcló naturalmente en la salsa, mejorando el gusto. No es jarabe de ciruela. Debió haber sido vinagre hecho de ciruelas. Mojar la carne ligeramente en la salsa marrón con trozos de ajo visibles y combinarla con el arroz blanco al vapor, esponjoso y humeante. Como era de esperarse, el arroz era delicioso cuando comías un bocado entero. Capítulo 28. Después de terminar su comida, Jo Sung-bong guió a Hyo a Cheong-Yecheon. Pero tal como se esperaba, era bastante diferente del Cheong-Yecheon en Seúl que Hyo recordaba. Aquí, este es Cheong-Yecheon. Es una escena muy natural. A pesar de que es invierno, hay flores floreciendo. ¿Qué locura es esta? ¿Acaso la Tierra finalmente comenzó a colapsar después de soportar a los humanos durante demasiado tiempo? No sé qué estás pensando, pero han tomado medidas especiales para que sea como un invernadero. ¿Qué tipo de medidas? Hay un departamento en la ciudad que gestiona el paisajismo urbano. Se aseguran de dejar una cierta cantidad de plantas al construir la ciudad. Entonces, ¿lo convierten en un invernadero incluso en invierno? Sí, mira. El aire es realmente suave, ¿verdad? Jo Sung-bong señaló a Cheong-Yecheon, agitando su mano en el aire. Se maneja con magia, así que cualquiera puede entrar excepto los ciudadanos criminales de quinta clase o los monstruos amenazantes. Bloquea el aire frío del invierno y solo deja pasar la luz del sol, como un sistema de invernadero real. ¿No estaba bastante cálido frente a nuestra compañía, también? Los lugares cerca de compañías que ganan mucho dinero o lugares públicos donde la gente se reúne a menudo tienen este tipo de hechizo. En el caso de las compañías, el dueño lo instala privadamente, y en el caso de los lugares públicos, el gobierno lo financia. Mientras Hyo procesaba las palabras de Jo Sung-bong, preguntó, ¿cuándo dices monstruos amenazantes, significa eso que los monstruos no amenazantes pueden entrar? Jo Sung-bong reflexionó por un momento antes de asentir. Bueno, en cierto modo tienen que hacerlo. Incluso los monstruos ahora son parte del ecosistema de la Tierra, contribuyendo al ciclo natural. No podemos simplemente excluirlos. A partir de esas palabras, Hyo se dio cuenta de que los monstruos eran tratados como gatos callejeros o palomas de la ciudad. Parece que los monstruos no solo se ven cuando las mazmorras se abren. Oh, no importa que, los humanos no son tan capaces. Jo Sung-bong continuó explicando, cuando yo era joven, había muchos argumentos de que todos los monstruos debían ser erradicados. Pero aunque hay muchos cazadores, no es suficiente para proteger a toda la humanidad, e incluso si hay un cazador extremadamente fuerte, sería inhumano para ellos perseguir y encargarse de cada monstruo. Se encogió de hombros. Además, ¿cómo lo manejaríamos si un cazador tan fuerte causa un acto terrorista debido al estrés? Incluso si no es un cazador fuerte, se aplica lo mismo. Los cazadores también son personas, ¿cómo podrían solo trabajar? Dicen que la mayoría de los monstruos nativos que se han establecido en la Tierra ahora es porque no se encargaron de ellos en los primeros días de la gran catástrofe. En aquel entonces, los cazadores eran mucho más débiles que ahora, el sistema era laxo y no había muchas personas con habilidades de rastreo, así que era inevitable. Entonces los monstruos que quedaron atrás porque no los mataron en ese entonces, se han convertido en parte de la Tierra.
Yo Sung-bon dijo, asintiendo hacia el río con una corriente limpia y fluida. Como ese de allá. En medio del río, un ave redonda se empolvaba las plumas. Ese también es un monstruo. En efecto, era un ave que Hyo no conocía. Nombrada por los coreanos por su parecido con el algodón. Sus alas, cuerpo, cabeza y cuello no se distinguen, formando una figura redonda, pero su constitución real es similar a la de un ave ordinaria, excepto por las plumas esponjadas. Si hierves el huevo de un pájaro algodón y extraes hilos de él, puedes hacer vendajes. Casi parece una pelota. De todos modos, Hyo entendió. El pájaro algodón no es amenazante. ¿Conoces a esa ave? Según el sistema, era casi como un capullo de gusano de seda con forma de ave, pero ver las bolas de algodón un poco más grandes empolvándose las plumas en el río traía una sensación de paz. Después de observar a Hyo, Yo Sung-bon volvió a hablar pronto, sí, ese tipo de criaturas. Son numerosas y tienen cuerpos pequeños, pero se ha juzgado que no causan un daño significativo a los humanos o al ecosistema, por lo que la mayoría se ha establecido como monstruos nativos en la Tierra. No se ven tiernos en absoluto, pero ¿a ti te gustan las cosas así? Si es pequeño y redondo, se ve notablemente inofensivo, así que me gusta. Con razón tu ave acuática es tan redonda también, Yo Sung-bon se rió impotente. Aún así, los monstruos nativos actuales ya se han integrado en el ecosistema, así que los dejamos en paz, pero todas las especies invasoras recientes están siendo eliminadas. Para empezar, los monstruos tienen un fuerte odio hacia los habitantes de la Tierra. Por lo general, así son las cosas. Incluso si no tienen hostilidad, aún pueden representar una amenaza significativa para los humanos. Los monstruos nativos que quedan ya han pasado las inspecciones de seguridad de la asociación y son gestionados por el gobierno. Yo Sung-bon señaló al pájaro algodón de nuevo. Esas criaturas probablemente se han adaptado a vivir en la Tierra durante tanto tiempo que su hostilidad hacia los humanos se ha suavizado al nivel de los animales salvajes regulares. Se decía que eran monstruos lo suficientemente peligrosos como para comer carne humana durante los primeros días de la gran catástrofe, pero ahora son tan inofensivos como las palomas. Dado que son monstruos, es ilegal tocarlos o tenerlos personalmente, pero la coexistencia con ellos es posible. Las mazmorras y la Tierra están inextricablemente vinculadas, por lo que probablemente han concluido que este enfoque es mejor que el rechazo absoluto. ¿Coexistir con monstruos? Parecía que los habitantes de la Tierra se habían vuelto bastante resistentes desde la última vez que los vio. Ese es el final de la explicación, ¿quieres caminar un poco? La calidad del agua se gestiona minuciosamente, así que no causará ningún daño. Los monstruos y animales aquí también son todos inofensivos. Hyo, que había estado mirando el río limpio y fluido, movió sus pies pronto. Es tan claro como el vidrio líquido. De cerca, el río con la luz del sol reflejándose en él se veía aún más hermoso. En este clima tan suave como la primavera, los grandes árboles, enredaderas y flores llenaban el área como un invernadero gigante. Mariposas en tonos pastel se posaban en los pétalos y criaturas parecidas a ardillas roían el fruto de los árboles. ¿Por qué las aves parecidas a gorriones arrancaban las flores de los árboles? Podría ser por diversión, o tal vez estaban tratando de comer el néctar dentro de las flores. ¿Cambiar las estaciones como la gente quiere no causará problemas para el ecosistema? Solía haber mucho debate sobre eso, pero aparentemente ahora dicen que han logrado ajustar todo de alguna manera. Más importante aún, hay muchos casos en los que las estaciones se crean intencionalmente para evitar que los animales nativos de la Tierra se extingan debido a los monstruos. En muchos sentidos, era diferente de la época en la que vivió Hyo. Si quieres, ¿por qué no sumerges tus pies en el agua? Hay reglas como no recoger frutas o arrancar flores, pero no hay una regulación específica sobre eso. En el verano, cuando hay mucha gente, muchos vienen aquí para disfrutar del agua. Para hacer algo así, no hay nadie aquí hoy. Son horas de trabajo y no son vacaciones ni un día festivo, ¿quién vendría a jugar en el agua? Además, en invierno, la mayoría de la gente no quiere mojarse. Lo que dijo el señor Yo Sung-bon es correcto. Hyo se quitó los zapatos y los calcetines, tal como estaba. Luego se adentró en el agua corriente. Había un aroma dulce, si era el aroma de las flores, de los árboles, o tal vez del monstruo que residía en el agua, no lo podía decir. Tal vez, a diferencia del agua incolora e inodora del pasado, el agua del río había evolucionado. Pero la forma en que los guijarros rodaban suavemente en el agua, como en el valle en verano. Como criaturas pequeñas, moviéndose minuciosamente. Es un agua hermosa.
Sus ojos negros partían el color del agua. Es más profundo de lo que pensé. ¿Por qué huele a mar aquí? Yo Sungbon sintió que algo estaba cambiando. Huele a mar. Un poco a pescado como la superficie del hierro, fresco como las agujas de pino y parecido al fuerte viento que esparce la arena, se parece a ese lugar. Una voz suave pero sin emociones. El color del mar. El color de una sirena. A los pies de Giovanni, varias criaturas submarinas se reunieron en silencio. El mar profundo observa, antes de que nadie se diera cuenta, sus pies se habían convertido en un color transparente de agua. La voz de un amigo. Hyo se volvió hacia Yo Sungbon. Tú eres Seo Hyo, ¿verdad? El rostro de Yo Sungbon se torció extrañamente. Algún tiempo después, frente a las habitaciones del hotel, Yo Sungbon le entregó la tarjeta llave etiquetada como Habitación 4501 minutos a Hyo. Toma, esta es la tuya. Estaré en la habitación de al lado, así que llámame si necesitas algo. La cena está reservada para las 6:30, así que, parece que podemos reunirnos alrededor de las 6. Hyo preguntó en respuesta. Francesa. Es un restaurante con un menú servido por tiempos, así que simplemente podemos ir y comer. Mientras Yo Sungbon entraba solo a su habitación. Estaba sudando frío. Antes, de seguro, de vuelta en Cheongyecheon. Ese no era Hyo. Algo había cambiado. Ya fuera consciente de estar en Corea, Hyo usualmente se presentaba como Seo Hyo. Aunque Yo Sungbon le había señalado eso, él se había definido a sí mismo como Hyo en Cheongyecheon. Entonces, ¿qué cambió exactamente? Yo Sungbon todavía recordaba la capa negra en Cheongyecheon. Comenzó desde el momento en que los pies descalzos de Hyo tocaron el agua del arroyo. Una inexplicable sensación de incomodidad apareció, algo onduló de manera extraña y los ojos de Hyo, que habían sido completamente negros todo el tiempo, se transformaron en el color del mar. Cuando Yo Sungbon le habló después de darse cuenta del cambio, Hyo, quien había sonreído lentamente, parecía como si toda su personalidad hubiera cambiado. ¿De qué color era su cabello? ¿Era plateado? ¿O rubio platino? No pude ver claramente debido a la capucha. Lentamente, aquí y allá, comenzó a teñirse y pronto su cuerpo se transformó hasta el punto en que sus pies no se distinguían del agua. Su forma permaneció igual, pero esos claramente no eran pies humanos, pertenecían al agua. Cuando un pececillo subió de manera natural por su tobillo transparente, Yo Sungbon no pudo evitar llamar a Hyo. No parecía vivo, pero podía darse cuenta de que tampoco estaba muerto. No respiraba, pero tenía vida. Lo que había sido un humano con el que podía hablar y tocar hace unos minutos se había transformado en algo más, cercano a la naturaleza, y ciertamente no era algo que pudiera manejarse con la mente clara. ¿Acaso bajé la guardia solo porque su aura parecía más débil? Un ser del origen nunca podría convertirse en humano. Especialmente para alguien como Hyo, que ni siquiera podía definirse como un monstruo. No importa que tan similar lo hiciera parecer a los humanos como nosotros, nunca podrá ser lo mismo. Sin embargo, Hyo era demasiado humano y amable como para desconfiar de él. Necesito recobrar el control. A este ritmo, va a perder su estatus como jardinero. Aún así, bueno, fue mucho más fluido de lo que esperaba. Exhaló sin razón alguna. Yo Sungbon arrojó la bolsa de suministros básicos sobre la cama y se sentó junto a ella. Luego revisó todo desde el comienzo del día hasta justo ahora. No hubo problemas, aunque algunas cosas se sintieron incómodas, tal vez se deba a que tiene recuerdos humanos. Hyo es hábil en las reglas de la sociedad humana. Está a un nivel incomparable con respecto a otros monstruos. La mayoría de los monstruos, no importa qué tan inteligentes fueran, no entenderían por qué tenían que dar algo para recibir algo a cambio. En realidad, eso es normal. Cuando un humano observa un hormiguero, le concede a las hormigas alguna consideración antes de excavarlo. Era la misma lógica. Desde la perspectiva del monstruo, tenía sentido simplemente tomar cualquier comida u objeto que estuviera abiertamente disponible. Si no existía, no lo notarían, pero si existía, no había razón para no tomarlo. Esa era su vida diaria natural y su regla. Por lo tanto, desde la perspectiva de Hyo, el acto de Yo Sungbon de pagar por la comida debió haber sido incomprensible. Pero dado que fue sin contratiempos, parece que está tratando de imitar a los humanos a su manera, estrictamente hablando, sin embargo, todavía había muchos aspectos inmaduros. Claramente tiene curiosidad por muchas cosas.
Cosas que los humanos ya sabrían o simplemente captaban intuitivamente. Hyo le preguntó a Yoo Sung-bon sobre cada una de ellas. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Puedo tener esto? ¿Cómo se hizo aquello? Aunque es difícil llamar a Hyo un monstruo, definitivamente es similar a los monstruos humanoides en este aspecto. Siempre tenían curiosidad por los objetos y las reglas humanas. Otra razón fue probablemente su ligereza en comparación con la de un humano. Aunque había reducido su aura a niveles casi humanos, no parecía que su cuerpo se hubiera transformado por completo en el de un humano. En el camino al hotel, Hyo casi había sido arrastrado por el viento. Incluso si solo flotó por un momento, no tenía sentido para alguien de su altura y contextura. Originalmente, Hyo siempre había sido tan ligero que no se podían escuchar sus pasos. Hoy, tal vez gracias a sus zapatos y ropa, parecía un poco más pesado, pero incluso entonces, era demasiado ligero para ser considerado humano. A pesar de que de verdad había un poco de viento, recordar cómo Hyo estuvo a punto de ser arrastrado por el viento por un instante. Honestamente, fue un poco espeluznante. Realmente no es humano. Su ligereza habitual, y también eso en Cheon-Yecheon. Los humanos no podían ser así de ligeros. El peso de la ropa usada, el peso de los órganos internos y huesos, y el peso de la sangre que circula dentro. Si uno fuera humano, no sería tan silencioso como una hoja cayendo suavemente, como Hyo. Y los pequeños pececillos tampoco podrían haber trepado por su cuerpo. La escena de su piel pálida volviéndose lentamente agua transparente a medida que sus pies tocaban el arroyo. La escena de los peces y las burbujas de aire deslizándose a través de él fue un momento tan místico y extraño que era difícil de procesar con la mente. Pero ni siquiera es un monstruo, la naturaleza imita a los humanos. Esa parece una descripción más precisa. Aunque los seres del origen eran considerados como naturaleza con conciencia, por alguna razón, algo sobre Hyo se sentía diferente, evocando una sensación infundada de temor. Se sentía como si estuviera recibiendo amabilidad de un ser que no debería existir. Es el piso 45. Estaba disfrutando del último piso del hotel de 5 estrellas con Miel, a quien había introducido de contrabando en secreto. En efecto, no tenía pensamientos en absoluto. Capítulo 29. Se trasladaron al lugar de la cena en barco. Este es el barco que tomaremos. El corazón del joven romántico Hyo se aceleró. Viajar por una vía navegable hacia el restaurante. Se sentía como estar en Venecia. Con caminos y vías navegables alrededor, es una vista bastante inusual. Lo es. Bueno, escuché que casi no había vías navegables en Corea antes de la gran catástrofe. ¿Por qué las hicieron? Hyo preguntó mientras abordaba el taxi acuático siguiendo a Yoo Sung-bon. Necesitarías una gran cantidad de agua para crear una vía navegable. No fue intencional. No fue que trajeran agua para hacer vías navegables, sino más bien que había demasiada agua, así que hicieron las vías navegables para controlarla. ¿Estás diciendo que había así de mucha agua? El nivel del agua era significativamente alto en comparación con la altura de la tierra. Era tan alto que habría sido insoportable si no hubieran hecho las vías navegables. ¿Qué tan lejos podía llegar esta Corea infernal? Yoo Sung-bon continuó con su explicación, la mayoría de las áreas aún no han sido exploradas por los humanos, pero hay tantas mazmorras que aparecieron bajo el mar y monstruos que salieron de ellas. Escuché que el nivel del agua subió porque el volumen físico dentro del mar aumentó. Si es así de mucho, debe ser difícil que solo uno o dos monstruos causen eso. ¿Cuántos y qué tan grandes debían ser los monstruos que se establecieron en la Tierra para que fuera insoportable sin crear vías navegables? Yoo Sung-bon, entendiendo la pregunta de Hyo, habló, hay muchos monstruos submarinos lo suficientemente grandes como para superar fácilmente el tamaño de un edificio. Y no es solo un monstruo, hay varios tipos con muchos de ellos, por lo que, naturalmente, el nivel del agua habría subido en comparación con antes de la gran catástrofe. En realidad, escuché que nuestro país no era originalmente un lugar donde el agua del mar subiera tanto. ¿Cómo gestionan el agua del mar que ha subido en el campo? He escuchado que han cavado vías navegables lo suficiente como para que no dañen significativamente la agricultura o la vida diaria. Hicieron varios caminos para evitar que la sal del agua del mar se filtre en la tierra, pero como no tienen tanto capital como las ciudades, la agricultura cerca de las vías navegables sería difícil, supongo. Por lo tanto, las áreas donde el agua del mar fluye excesivamente se han centrado en la pesca en lugar de la agricultura desde el principio. Algunos peces de áreas famosas incluso se importan a las ciudades. A pesar de la situación, parece que todos han encontrado formas de sobrevivir.
La adaptabilidad humana es verdaderamente increíble. En cualquier caso, yo estaba intimidado. Debería quedarme metido dentro del retrato. La Tierra se había convertido en un mundo donde era casi imposible sobrevivir solo con romance, pasión y esperanza, sin ningún poder práctico. En un mundo tan duro, ¿qué tan fuerte debe volverse uno para vivir mientras paga el alquiler mensual a tiempo? Estaba claro que este era un nivel con el que yo ni siquiera podía soñar. Creo que mencionaste que el restaurante en sí está flotando sobre el agua. Bueno, es más como un restaurante construido en una pequeña isla que flotando. Realmente, escuché que está ubicado dentro del río Han. Mientras se sentaba en el asiento del taxi, yo preguntó, ¿siempre hubo una isla allí? Sabía que había pequeñas islas como la isla Nodeul hace 31 años. Pero Yo Sun-bon dijo que el restaurante estaba sentado solo sin ninguna otra estructura cerca, por lo que se preguntaba cómo llegó a existir tal ubicación. Yo Sun-bon respondió fácilmente, eso es porque solía ser el sitio de una mazmorra fija. Oh, no sabes mucho sobre las mazmorras. A juzgar por su rostro confundido, debió haber asumido que yo naturalmente sabría sobre ello. Pero desafortunadamente, la realidad no era así. En un abrir y cerrar de ojos, Hyo se había convertido en un ancestro de hace 31 años, incapaz de mantenerse al día con los tiempos cambiantes y, por lo tanto, dejado atrás. ¿Cómo terminé yo, que una vez inculqué valores sociales en los niños de Corea, de esta manera? Niños, extraño ser su profesor. Afortunadamente, Yo Sun-bon volvió pronto a su expresión tranquila habitual y comenzó a explicar, las mazmorras suelen dividirse en tipos fijos y móviles. Como su nombre indica, las mazmorras fijas se quedan en un solo lugar, mientras que las mazmorras móviles se mueven según sus propias reglas. Las mazmorras fijas pueden incluso crear terrenos que originalmente no estaban allí. ¿Eso significa que el restaurante al que nos dirigimos ahora fue construido sobre tal terreno creado? Sí, ese es el tema del restaurante en primer lugar. La mazmorra que estaba originalmente allí estaba relacionada con la cocina, y debido a que se conmovió por la comida de un chef ordinario que ni siquiera era un cazador pero se involucró por casualidad, fue despejada. La historia era increíblemente conmovedora. Se dejó un gran restaurante en la ubicación donde se despejó la mazmorra, y se dijo que el chef que participó en la conquista en ese momento heredó y operó el restaurante desde entonces. Ya tiene 92 años, pero todavía está activo en el lugar. Bastante longevo para ser humano, ¿verdad? Yo Sun-bon se rió una vez y continuó hablando, dado que despertó como chef después de despejar una mazmorra, probablemente no se vea tan afectado por la edad. También habría apoyo de habilidades u objetos. Si lo ves en persona, es probable que parezca estar en sus 50 años. A menudo participa en incursiones a nivel nacional y se encarga de las comidas del equipo, por lo que parece que sus habilidades de combate tampoco deben ser malas. No lo he visto yo mismo, pero escuché que su arma principal es un bate de béisbol con clavos. Sorprendente, ¿verdad? Pensé que usaría un cuchillo de cocina. Pero dijo en una entrevista, ¿cómo podría usar los cuchillos con los que cocino para cortar monstruos? Supongo que los chefs realmente tienen una mentalidad diferente. Hyo sintió que entendía esa mentalidad, pero en cualquier caso, todavía estaba intimidado. La humanidad se había vuelto más fuerte. ¿Los despertados envejecen más lentamente? Por lo que sé, la mayoría lo hace. Al menos, si son cazadores de rango C o superior. Así que, el rango C es el estándar para un buen cazador, la realidad general o la percepción misma van por esas líneas. Era verdaderamente un mundo aterrador. Todo lo que dijo la abuela era verdad. Siempre vive con humildad y educación. No quería vivir solo para terminar siendo exorcizado como un retrato embrujado. También necesito idear una buena estrategia de supervivencia. Si el retrato se quema, no sé qué pasará con mi cabaña, y solo vivir diligentemente no significa que pueda prevenir todos los desastres. Pero tampoco quería hacerse pasar por humano y regresar a vivir en la Tierra. ¿En qué estás pensando? Pienso que la Tierra es un lugar aterrador. Era realmente aterrador. ¿Por qué estás asustado de repente? Ni siquiera eres un objetivo de subyugación. Pero por otro lado, si se convirtiera en un objetivo de subyugación, podría ser despedazado. Me gustan las cosas como están ahora. ¿Había una manera de seguir siendo tratado como un retrato embrujado evitando al mismo tiempo las críticas y los ataques de la gente? Hyo decidió pensar más sobre cómo garantizar su cómoda supervivencia. Sin embargo, primero necesitaba comer. Cierto, ni siquiera hemos visto el restaurante todavía, ¿no es fascinante? ¿Este olor es solo de esta vía navegable?
Creo que escuché que es una especie de estrategia promocional. Lejos de ser desagradable, el hecho de que esta vía navegable emitiera un olor tan delicioso era fascinante, pero lo que era aún más extraño era que el aroma del mar y de la comida se podían distinguir por separado. Pensar que hay aroma de mar en medio de la ciudad. Si bajaba la cabeza solo un poco, solo el aroma del mar llenaba sus sentidos. Era un olor salado de agua de mar, penetrante y que atravesaba el cerebro. Lo hacía sentir nostálgico. Hyo se inclinó más cerca de la superficie del agua. Hyo, eso parece peligroso. Solo quería olerlo por un momento porque me gusta el aroma del mar. La voz de Hyo, inmersa en viejos recuerdos, se suavizó considerablemente. Es extraño que huela a mar a pesar de que esta es una vía navegable conectada al río An. Bueno, a menos que sea en las montañas, todos los ríos y vías navegables en algunos lugares están fuertemente mezclados con agua de mar. A Giovanni le encantaba este aroma. El aroma del mar. El aroma de una sirena. Le daba ganas de sumergirse profundamente en ese aroma. Le tocaba la fibra sensible. Incluso el conductor parece alarmado. Ante esas palabras, Hyo miró al conductor del taxi acuático. Lo estaba mirando con un rostro extremadamente desconcertado, también pareciendo un poco asustado. Hyo reconoció que había actuado de manera descortés. Mis disculpas, es mi primera vez en una vía navegable y mi curiosidad me venció. Está bien, solo me preocupaba que te pudieras lastimar, no estoy enojado. Gracias por su comprensión. El rostro de Joo Sung-won mostraba preocupación, pero el rostro del conductor parecía más cercano al miedo, aunque Hyo simplemente lo dejó pasar sin pensar mucho. Era natural tener miedo si los pasajeros que llevabas parecían estar a punto de caer al agua. Como un pasajero que de repente abre la puerta y salta a la autopista. Hyo se convenció a sí mismo con éxito. De lo contrario, podría ser que sin saberlo dejé escapar alguna energía extraña de nuevo, al igual que había sucedido algunas veces antes en la compañía de Joo Sung-won. Hyo se sentó de nuevo en silencio, reflexionando sobre el hecho de que se había distraído con la fascinante vía navegable y había causado problemas. Joo Sung-won, que lo había estado observando como si analizara algo, dudó con un rostro que parecía preguntar, ¿está bien preguntar esto? Y luego indagó con cautela, ¿te gusta el mar? No me gusta particularmente. Pero antes, en Cheon y aquí en la vía navegable, parecía que le tenías un cariño especial al aroma del mar. Por supuesto, me disculpo si me equivoqué. No hay nada por lo que disculparse. No me disgusta el mar, pero tampoco es que me guste exactamente. Hyo luego cambió rápidamente sus palabras después de decir eso, pensándolo bien, tal vez sí. Creo que me considero indiferente, pero en realidad me podría gustar. Sonaba extraño, pero tampoco estaba exactamente equivocado. Hyo no tenía fuertes sentimientos hacia el mar, pero Giovanni era diferente. Por lo tanto, cuando le preguntaron, ¿te gusta el mar?, Hyo solo pudo responder tanto sí como no. Dado que ambos pensamientos eran suyos, era difícil negar cualquiera de los dos. Sin embargo, de repente se le ocurrió un pensamiento, ¿hay sirenas aquí también? Mientras tanto, Joo Sung-won sintió la extrañeza similar a la que sintió en Cheon una vez más. Definitivamente dijo, aquí también, punto. Hyo parecía tener algún tipo de conexión con las sirenas. Después de un momento de reflexión, Joo Sung-won asintió lentamente. A veces, criaturas así emergen. Incluso si no son necesariamente monstruos, hay entidades que toman tales formas. En un mundo donde adorar estatuas, leyendas o mitos puede hacer que monstruos reales existan, criaturas relacionadas con sirenas aparecen de vez en cuando en diferentes partes de la Tierra. Hay un cuento de hadas famoso de un autor muy antiguo llamado La Sirenita. Las palabras familiares hicieron que Hyo cayera en pensamientos una vez más. Estaba pensando en la petición de Giovanni. Pensándolo bien, había una misión relacionada con la sirenita. Pero por ahora, decidió dejarlo de lado. Parece que ya casi llegamos. Es un restaurante elegante. Lo estoy deseando, ya que el edificio es más impresionante de lo que esperaba. Dicen que no deberías preocuparte mientras estás en la mesa del comedor. Un restaurante lujoso que parecía estar hecho de marfil y mármol mezclados. Estaba bellamente decorado como un castillo, pero su estructura, con varias habitaciones, escaleras y vestíbulos combinados, era ineficiente, como si no hubiera sido construida por humanos. Sin embargo, irónicamente, esta rareza solo sirvió para consolidar el concepto del restaurante. Blanco, rosa, verde claro, azul cielo.
Los suaves tonos pastel, esparcidos como un retazo en un lienzo de color marfil, transmitían una cualidad de ensueño que hacía que la gente se sintiera aturdida. Era deslumbrantemente hermoso. Hay algo que no tuve oportunidad de preguntar antes. Mientras tanto, el grupo de Yoo Sung-bon y Hyo había tomado sus asientos en una mesa de color crema. Hyo, ahora sentado, hizo una pregunta. Se dijo que este lugar se hizo con los remanentes de una mazmorra fija, ¿verdad? ¿Mm? Sí, eso es correcto. Entonces, las mazmorras fijas siempre dejan terrenos o edificios después de ser despejadas, y es así como esta mazmorra dejó esta tierra y restaurante. Ah, sí, algo así. Tal vez pensando que sería bueno aclarar cualquier duda pendiente antes de que llegara la comida principal, Yoo Sung-bon explicó con su característica sonrisa fácil de llevar, las mazmorras vienen en varios tipos, ya sean fijas o móviles. Por lo general, se categorizan en mazmorras virtuales, mazmorras villa o mazmorras de entrada. ¿Hay 3 tipos? En realidad, hay más que eso, pero estas 3 son las mazmorras más comúnmente conocidas. Yoo Sung-bon dobló sus dedos mientras continuaba con su explicación. En el caso de las mazmorras virtuales, no hay límites claros. La mazmorra atrapa aleatoriamente a individuos que cumplen ciertas condiciones y el juego tiene lugar en un mundo virtual. Por ejemplo, 10 hombres en sus 30 que visitan una tienda de conveniencia exactamente a las 9 de la noche podrían ser arrastrados a un juego, donde el tablero de juego se asemeja a la tienda de conveniencia. Eso suena increíblemente unfair. Exactamente, y por eso las mazmorras virtuales son un verdadero dolor de cabeza para los cazadores. ¿Cuántos de esos 10 hombres en sus 30 serían realmente cazadores adecuados para despejar la mazmorra? Las mazmorras virtuales son bastante raras, pero son difíciles de evitar y causan mucho daño, lo que las convierte en una preocupación real para la gente moderna. Un mundo donde esto podría considerarse una preocupación para la gente moderna parece ser un poco inquietante. Yoo Sung-bon, sin darse cuenta de que Hyo se había aterrorizado por completo debido a sus rígidos músculos faciales, continuó su explicación con calma. A continuación, tenemos las mazmorras villa. Esto es cuando algún terreno y reglas aleatorios aparecen de repente en la tierra. ¿Este restaurante es un ejemplo de eso? ¿Lo has captado? Tal como dijiste, el edificio de este restaurante se creó como parte de una mazmorra villa. Un día, de la nada, un restaurante apareció repentinamente en medio del río Han. Yoo Sung-bon movió los ojos como si recordara el memoria. Por lo que sé, este restaurante no era solo un restaurante construido sobre un nuevo terreno. Es un restaurante excesivamente largo con un sótano lo suficientemente profundo como para llegar hasta el lecho del río, pero dado que solo el restaurante es visible sobre el agua, se le conoce como el restaurante flotante en el agua. Asintió mientras continuaba. De esta manera, las mazmorras villas significan que mansiones de otras dimensiones se construyen repentinamente en la tierra. Dado que el área ya ha sido reemplazada con tal terreno, no hay forma de restaurarla. Por lo tanto, incluso después de que se ha despejado una mazmorra villa, generalmente permanece en su lugar, con solo sus reglas desaparecidas. Cómo manejarla y utilizarla queda a criterio de la gente de la tierra. Y la última es la mazmorra de entrada. Esta es similar a un juego. No estoy seguro de qué tipo de juegos conoces, pero Yoo Sung-bon agitó su último dedo mientras hablaba. A diferencia de las mazmorras virtuales sin límites físicos o las mazmorras villa con límites existentes pero vagos, las mazmorras de entrada son diferentes. Es un caso en el que aparece un portal y, una vez que entras, puedes comenzar a despejar una dimensión de otro mundo. En efecto, se parecía a esos portales dimensionales que se ven a menudo en los juegos. Un juego en el que entrar a un portal te lleva a otro mapa. Hyo lo entendió por completo ahora. Como siempre, Yoo Sung-bon continuó su explicación de manera amable y casual. Sin embargo, los ejemplos de utilización de remanentes de mazmorras como restaurantes son bastante raros. Es único y parece una buena idea, así que me sorprende que no se haga más a menudo. ¿Por qué es eso? Los humanos son criaturas temerosas. Jung, ¿vas a seguir tratándome como un retrato embrujado? Podría haber problemas con dejar entrar a la gente común, y no hay muchas personas lo suficientemente valientes como para vivir allí o hacer uso de los remanentes de la mazmorra. Por encima de todo, estos remanentes que quedan tienden a ser exigentes con la gente, por lo que la mayoría de las veces se prefería demolerlos. ¿Exigentes con la gente? ¿Cómo, si entra alguien que no le gusta, le hará sentir escalofríos? Eso suena como una casa embrujada. Dijo el retrato embrujado. Sí, Hyo de hecho reconoció su propia identidad. Después de todo,
la gente normal no suele construir una cabaña y vivir una vida de curación dentro de un retrato. Hyo, que de todos modos no tenía la intención de afirmarse fuertemente como humano, dio una excusa sutil: yo no le doy escalofríos a la gente. Claro, claro, Hyo es un humano, ¿verdad? Estaba tan agradecido de que le dijera sí, sí como a un primo de 4 años que casi le saca las lágrimas. Capítulo 30. He ido a restaurantes franceses un par de veces antes. Hyo miró alrededor del interior del restaurante otra vez. Realmente clavaron el concepto aquí. Hyo, quien es más romántico que temeroso, ni siquiera se inmutó por las palabras: este es un restaurante hecho a partir de una mazmorra donde murieron docenas de personas. ¿Por qué debería tener miedo cuando la comida es buena? Para Hyo, incluso el aire en este restaurante, Histoire, se sentía dulce. La atmósfera es agradable. Era confuso pero limpio, de ensueño pero pulcro. La sensación fresca pero suave de los colores se debía probablemente a la habilidad del diseñador para combinar los tonos blancos y pastel adecuadamente. Era un diseño extraño pero fantástico, como si encarnara el hermoso sueño de alguien. Hay una alta probabilidad de que este edificio no fuera diseñado por un humano. El complejo y hermoso edificio, como un sueño traído a la vida, y el aire dulce que hacía agua a la boca como si se estuviera materializando una ilusión, lo hacían sentir emocionado como si estuviera en un parque de atracciones para un viaje único que nunca había experimentado en su vida. Incluso en la Tierra, originalmente había existido algo llamado gastronomía inmersiva. Se refería a restaurantes donde podías ver espectáculos en teatros diseñados con un solo concepto y disfrutar de una comida inmersa en ese tema. Se podría decir que es una obra de teatro participativa donde podías disfrutar de una comida. Y aquí, este restaurante llamado Mazmorra, tiene una historia conectada con una dimensión real, a diferencia de las obras puras y ficcionales que podrían considerarse mentiras, es una historia real, e incluso se decía que el chef aquí fue el protagonista de esa historia. El restaurante era bastante alto, pero su centro estaba abierto, por lo que se podía ver el techo incluso desde el primer piso. Pero eso no significaba que el centro estuviera completamente abierto en forma circular. Había escaleras conectadas en capas y un vestíbulo redondo sin barandillas, donde los clientes también podían cenar. Las personas que cenaban en el vestíbulo aéreo estaban sentadas en una posición tan visualmente agradable como si hubieran sido elegidas como los personajes principales de esta obra. Hyo y Yoo Sung-bon se sentaron en los asientos al borde del 5º piso. Yoo Sung-bon preguntó con una expresión curiosa: ¿de verdad querías sentarte en el vestíbulo? Es un lugar popular dado que es donde tuvo lugar la historia de la mazmorra. Ah, respondiste rápido. Seguías mirando hacia el vestíbulo aéreo, así que pensé que podrías preferir ese lugar. Me gustaba la estructura del edificio, así que solo la estaba admirando. Es un placer de ver. Aunque no lo rechazó rotundamente por cortesía, no quería cenar en el vestíbulo aéreo en absoluto. Tener toda esa atención centrada en mí sería una experiencia demasiado intensa para alguien con un corazón blando como yo. Si lo piensas como una gastronomía inmersiva, ese lugar también podría ser parte de la obra, pero no quería comer en un espacio donde pudiera ser observado por extraños desconocidos. Hyo encubrió su timidez. Solo lo estaba admirando. Bueno, eso es un alivio. Ante el tono limpio pero firme de Hyo, Yoo Sung-bon suspiró aliviado para sus adentros. No puedo tener a Hyo expuesto en un lugar público como ese. Aunque Hyo todavía llevaba su capucha como deseaba, eso no significaba que pudiera ocultar su físico o la atmósfera a su alrededor. No importa cuánto intentara bajar su estatus imitando a los humanos, ¿a dónde iría su verdadera esencia? Alrededor de 19 personas están observando. 11 de ellas son cazadores. 4 parecen estar en guardia, preparándose para cualquier situación inesperada. 1 es rango C, 2 son rango B y 1 es rango A. Histoire era un restaurante único que utilizaba los remanentes de una mazmorra pasada, por lo que la mayoría de la gente común que no había despertado evitaba ir. El obstáculo era demasiado alto para que vinieran casualmente solo a disfrutar de una comida. El precio era una cosa, pero más que eso, el hecho de que fuera un lugar donde muchas personas habían muerto en el pasado lo convertía en un lugar prohibido para la mayoría. Muchas personas dijeron que tendrían pesadillas si comieran en un lugar así. Para los cazadores, presenciar la muerte de personas era un hecho cotidiano, por lo que más del 70% de los clientes en Histoire eran cazadores. Sin embargo, incluso entre ellos, las reacciones variaban. Porque la influencia de los remanentes aún permanece.
El edificio de Histoire podía causar desde alucinaciones e ilusiones auditivas hasta, en casos extremos, síntomas de esquizofrenia. Aunque no era fácil llegar a ese punto a menos que alguien causara una alteración en el restaurante, muchos clientes no podían manejar la sutil presión que el edificio en sí emanaba. Si vas a imitar a los humanos, al menos hazlo correctamente. Al mostrar un disfrute tan tranquilo del restaurante, atrajo naturalmente la atención de los demás clientes. En un espacio que se volvía cada vez más extraño cuanto más lo mirabas, demostró descaradamente que no era humano. Incluso sin ese comportamiento espeluznante, Hyo tenía un aire de nobleza a su alrededor. Tal vez encaja también en este restaurante francés porque se ve como verdadera nobleza. Debería llamarlo elegancia, o tal vez intimidación. Ni siquiera lo intentaba, pero aunque intentaba rebajarse, cada gesto que salía exudaba una cierta dignidad. No lo noté mucho cuando solo hablábamos a través del retrato, pero ahora que está aquí afuera, definitivamente tiene una atmósfera elegante. Incluso tiene una vibra pulcra como esos sacerdotes en el templo. ¿Realmente cree que la palabra, persona ordinaria, le queda bien cuando tiene este tipo de atmósfera? No hay muchas personas así incluso entre los humanos. A pesar de que Hyo tenía un profundo respeto y comprensión de los humanos, todavía tenía lagunas aquí y allá. A juzgar por su falta de atención a los detalles demostró que, después de todo, no era humano. Por supuesto, Hyo no estaba pensando en nada. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve en un restaurante como este. Como Giovanni, eso fue lo que pensó por un momento. De hecho, toda la elegancia, aplomo y conducta sacerdotal que había mostrado hasta ahora provenían de Giovanni, quien había sido un noble, un médico y un sacerdote. Simplemente no era consciente de los hábitos y la atmósfera que salían de forma natural. Aquí está el pan de apertura. No se había sentido tan emocionado por un trozo de harina en mucho tiempo. Le recordó las comidas que compartió con sus discípulos durante su vida como Giovanni, haciéndolo sentir aún mejor. Yo Sung-bon pareció percibir la alegría de Hyo. No se preocupe, como de todo y no soy exigente. ¿Realmente disfrutas la comida? No. Hyo arrancó un pequeño trozo de pan y lo colocó en su plato. Es pequeño y redondo. Luego lo rompió en trozos y se lo comió poco a poco en lugar de todo de una vez. Jo Sung-bon observó el comportamiento de Giovanni. Jo Sung-bon se convenció para sus adentros. Un noble, o al menos alguien de una clase similar. Dada la meticulosidad de los modales que ponía en cada bocado, eso estaba claro. No destacó tanto en el restaurante de menú completo, pero, ¿tenía alguna conexión con Francia? O tal vez solo sea algo más relacionado con las costumbres occidentales. Mientras Jo Sung-bon reflexionaba, Hyo continuó su comida. El pan está delicioso. ¿De verdad? Sí que tiene un agradable aroma. Es suave y sabroso. La superficie del pan estaba seca, casi al punto de ser excesivamente crujiente, pero no era duro ni difícil como el pan malo. Dentro de la crujiente capa exterior que se rompía como una capa de hojaldre, había un centro cálido y suave, con vapor saliendo de él. No se siente como el pan tajado regular o los panecillos mañaneros. Si tuviera que comparar, es más cercano a la ciabatta. Pero aún así, es increíblemente más suave que eso, es bastante diferente de lo que conozco. Se sentía como si capas de merengue se hubieran inflado, creando una masticabilidad delicada entre las texturas suaves. La corteza crujiente, la suavidad tierno del interior y la textura ligeramente masticable hacían que fuera agradable de masticar. El sabor suave y sabroso del pan en sí, resaltando el sabor natural del grano, y el sutil aroma a horno de leña también era excelente. No está recargado, todo es armonioso. Quería secuestrar a la persona que hizo esto. Este aceite huele genial también. Oh, ¿de verdad? Escuché que es oliva y champiñón mezclados con aceite. ¿Oliva y champiñón? Ambas son variedades mejoradas en mazmorras. Esto podría adaptarse más a tu gusto. Es ciertamente una combinación única. Me gusta. Es agradable. Normalmente, el aceite usado para mojar pan antes de la comida a menudo se combinaba con vinagre balsámico. El vinagre balsámico, que podría llamarse vinagre pegajoso de uva, tenía un sabor ácido y rico de manera única, pero curiosamente, este aceite tenía sal en su lugar. Casi se siente como comer sashimi. Hyo pensó de repente en la sirenita con cabello azul marino. Era una niña orgullosa y sensible. A Arya no le gustaban los sabores fuertes, por lo que le gustaba mojar el pan en aceite sin vinagre. Pero si agregaba sal, habría estado bien. No pensé en eso en ese entonces.
Bueno, la sal era cara en ese momento y era difícil mantener un suministro suficiente. Incluso si uno vivía en un pueblo costero, la sal era un ingrediente precioso. Definitivamente sabía a sashimi. La textura del pan era particularmente única, suave pero tierna, pero masticable como la barriga del atún graso mojada en aceite de sésamo. El pan también daba una sensación viva. Tal vez porque el aceite y la sal están mezclados, el sabor se amplifica y la dulzura del grano es más pronounced. Es definitivamente una combinación que se adecua bien con la textura del pan recién horneado. Mientras mordisqueaba el pan, llegó el segundo plato. Es una sopa de cebolla con 3 tipos de queso. A diferencia de las sopas cremosas en las que la mayoría piensa, esta era una sopa marrón transparente que dependía únicamente de la dulzura y el sabor sabroso de las cebollas. El espeso queso amarillo y naranja derretido perfectamente cubría la sopa tanto que no podías ver a través de ella. Gio tomó suavemente la sopa con la cuchara. El queso no es tan espeso. El interior de la capa exterior de queso asada y crujiente era suave y delicado. Tal vez porque estaba en contacto con la sopa de cebolla, había absorbido el profundo sabor sabroso único de las cebollas bien fritas. La textura de la cebolla está bien preservada. A pesar de que fue cocinada tan tierna que se derrite en la lengua, la forma original de la cebolla aún es visible, lo que significa que hicieron esta sopa con extremo cuidado. Debió tomar bastante tiempo. Queso encima de la sopa de cebolla. Una combinación común, y aún así a Gio no le gustaba particularmente el queso espeso encima. Se debía a su preferencia personal a la que no le gustaba cómo el queso se volvía correoso cuando la sopa y el tazón se enfriaban. Algunos podrían decir que el queso espeso agrega textura, como el rábano o la carne en la sopa, pero eso no es para mí. Solo quiero comer sopa. Sin embargo, el tazón de esta sopa mantenía una temperatura cálida y el queso no era ni demasiado delgado ni demasiado espeso, lo que facilitaba tomarlo con la cuchara. Gracias a esto, el sabor natural de la cebolla se acentuó aún más. Se siente bien, como si estuviera calentando mi cuerpo. En efecto, la sopa de cebolla se siente un poco como un plato reconfortante. El proceso de saltear cebollas blancas y firmes hasta que tomaran un color caramelo profundo. Ese proceso era la clave para hacer sopa de cebolla. Si las cebollas estaban quemadas o poco cocidas, terminarías bebiendo agua de cebolla insípida en lugar de probar su sabor sabroso. Pero esta sopa, que había extraído cada trozo de dulzura, sabor sabroso y riqueza de las cebollas, era digna de ser llamada un plato reconfortante. Con esfuerzo y tiempo ordinarios, uno no sería capaz de sacar todos los sabores de la cebolla hasta este punto. Secuestremos al chef. Esta es una ensalada de flores de queso con puré de amura. Al escuchar el nuevo plato y el término desconocido, Gio se giró naturalmente para mirar a Yoo Sungbon. Era una hermosa ensalada con una salsa de color amarillo pálido rociada encima, queso con forma de flores esparcido alrededor, rodeado de pétalos de flores pulcro cortados. Se necesitaba una explicación. Ah, ¿tienes curiosidad sobre los ingredientes? Si está bien, ¿puedo preguntar qué es amura? Es una de las frutas representativas cultivadas con éxito después de ser traída de una mazmorra. ¿Conoces el aguacate? Es una fruta con carne suave similar a esa, pero con un fuerte aroma a nuez como el de los frutos secos. La fruta contiene una cantidad masiva de aceite, y ese aceite no se quema fácilmente a la mayoría de las temperaturas, por lo que escuché que a menudo se usa en la cocina china. Entonces la pulpa en sí, así es. Esta es la primera vez que veo un lugar que usa amura como puré. La temporada pasada, hubo una ensalada de frutas. Istoide cambia su menú cada 4 meses, así que siempre es divertido visitarlo. La fruta llamada amura tenía un color amarillo pálido, aún más claro que un polluelo. Tiene un sabor a nuez similar al de los cacahuates o las nueces, pero no le recordó de inmediato a las nueces. Estrictamente hablando, era más como la sutil dulzura y el sabor a nuez que obtienes al masticar arroz durante mucho tiempo. Luego, al final, una rica dulzura como la miel y la acidez única de las frutas golpearon, agregando variación al sabor. Definitivamente es rica en aceite. Casi se siente como el marmoleado en la carne de res. Esta dulzura aceitosa, que recordaba de alguna manera al caldo de huesos, se combinó perfectamente con los pétalos refrescantemente esparcidos. Los ojos de Gio cayeron naturalmente en la flor de queso, que se asemejaba a la forma de un rododendro coreano. Cuando dividió ligeramente la flor de queso, pudo ver que era una flor cultivada naturalmente desde el principio. ¿Estás interesado? ¿Debería conseguirte algunas plántulas más tarde? De acuerdo. Te las compraré en el camino de regreso después del recorrido.
Una flor que crece en forma de queso, qué historia tan emocionante para reunir toda la inocencia infantil que cualquiera pudiera haber tenido. Parecía algo sacado directamente de un cuento de hadas que había leído de niño. Considerando cuánto esfuerzo les toma a los humanos hacer queso, esta es una flor increíblemente encantadora. ¿Qué era el queso en primer lugar? No era un símbolo de esfuerzo, donde hierves y hierves la dulce leche, la ruedas y la ruedas hasta que finalmente obtienes una pequeña cantidad después de todo ese trabajo. Y ahora, este producto procesado estaba creciendo naturalmente como una flor, como no iba a ser sorprendente. Los pétalos eran delgados y hermosos como una obra de arte. ¿Cuál es el mecanismo detrás de esto? El sabor en sí parece similar al queso teté de Moine. El queso semiduro mantenía su forma pero se desmoronaba suavemente cuando se tocaba, con la suavidad y el sabor a nuez típicos de la leche, pero con un fuerte aroma a nuez y un sabor picante y penetrante. La flor de queso tenía un picante ligeramente más fuerte en la punta de la lengua, pero no era desagradable. Era lo suficiente para refrescar el sabor aceitoso del puré de amura y la riqueza característica del queso. Esta combinación es una obra de arte. ¿Podría el chef ser un tesoro cultural viviente? Por encima de todo, la flor de queso, siendo el doble de dulce y con más sabor a nuez que el teté de Moine, también llevaba un toque de miel. Era como la delicada dulzura que obtienes cuando das la vuelta a una flor de rododendro coreano y sorbes el néctar. Esa dulzura combinaba tan bien con la ensalada que era casi aterrador. Yo estaba emocionado ante la idea de plantar esta flor de regreso en la cabaña. ¿Te ves realmente feliz? Qué cosa tan obvia para decir. Los humanos son más felices cuando comen. Bueno, yo lo soy, al menos. Había sido de esa manera desde que comió las patatas que su abuela asó en el horno de leña. No podía escapar de este placer extremadamente primal. El resto de los tiempos de la comida fue igual de fantástico. Había gratin con un rico aroma a trufa, papas fritas ligeramente cubiertas con queso, falda de res cocinada a fuego lento imbuida con el aroma de la leña y ajo hecho en chips crujientes. Para algo conocido por ser grasoso como la cocina francesa, la armonía era exquisita, haciendo que fuera un menú servido por tiempos que no se volvía pesado. ¿Cómo estuvo en general? No solo estuvo bueno, estuvo excelente. Me alegra que lo hayas disfrutado. Si vas a imitar a los humanos, ¿por qué al menos no pretendes preocuparte por tu entorno? Los humanos son criaturas más sociales de lo que piensas. Jo Sungbon, quien tuvo que soportar el peso de las miradas de «¿Qué demonios es eso?», dirigidas a Hyo, sonrió con amargura.